Llegó el momento de la entrevista de esta tarde y para ello le agradezco mucho a Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana, que nos acompañe en esta tarde. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, como siempre, con el gusto de saludarte. A ver, dinos, ¿a qué se deben estos niveles de violencia política que estamos viendo en nuestro país? Es un proceso electoral, Víctor, que bueno, seguramente no me vas a dejar mentir. En este sentido, se está perfilando como el más violento de la historia. Es correcto, como mencionabas antes del corte, ya tenemos registrados casi 90 incidentes de violencia política que van desde el secuestro, el intento de homicidio y el asesinato de candidatos. Es muy triste reconocer que el crimen organizado también está votando en estas elecciones y esta violencia es tremendamente preocupante por dos razones. En primer lugar, porque refuerza la hipótesis de que México es un estado fallido y de que en ese sentido el estado mexicano no tiene ni el monopolio ni la legitimidad al momento de ejercer el uso de la fuerza, y por otro lado corremos un riesgo muy grande de incrementar el abstencionismo que de por sí ya se esperaba en las elecciones intermedias. En México solemos tener un abstencionismo que ronda el 50% del padrón electoral, muy en particular en las elecciones intermedias porque no son las taquilleras. El momento estelar del sexenio es la elección presidencial y hay que sumarle además a esto la variable COVID, que sin duda podrá impactar en el número de personas que decidan salir a votar o no en estas elecciones. Yo entiendo perfectamente a las personas que están decepcionadas de los partidos políticos, y esa decepción fue precisamente la que llevó a López Obrador y a la Cuarta Transformación al poder. Esto a veces se le olvida a los candidatos de Morena. La Cuarta Transformación no llegó al poder por mérito propio, sino por el desencanto con los otros partidos. Pero es muy importante recordarle a nuestro auditorio, Magda, que no salir a votar es decirle a tu presidente municipal, a tu diputado en el Congreso, al presidente López Obrador, que las cosas van bien, que estás de acuerdo con el manejo de la pandemia, que estás de acuerdo con la estrategia municipal de seguridad pública, que estás de acuerdo con el simulacro que ha sido la Guardia Nacional, y eso es muy importante entenderlo, Magda, porque la Cuarta Transformación ha sido en muchos sentidos un gobierno de simulación en lo que respecta a seguridad nacional y a seguridad pública. Es una administración que disfrazó al ejército de policía. Es una administración que prometió desaparecer el Estado Mayor Presidencial y no cumplió. Te acordarás de estas imágenes en las protestas del Día Internacional de la Mujer con personal del Estado Mayor Presidencial en el techo de Palacio Nacional. Es una administración que desmanteló el sistema de seguridad nacional al desaparecer el CISEN y al relegar a la irrelevancia a la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Por eso yo urjo a las personas que nos escuchan que salgan a votar, porque el abstencionismo inevitablemente favorece al partido en el poder y enviaría el mensaje de que estamos de acuerdo con cómo se está manejando la estrategia de seguridad, el manejo de la pandemia y muchos otros temas. Víctor, dime una cosa, todos los acontecimientos que se han registrado hasta este momento y que tienen que ver con esta violencia política han sido perpetrados en todos los casos por el crimen organizado y esto me lleva a hacerte una pregunta, si al mismo tiempo el crimen organizado va a lograr redibujar la conveniencia en el panorama político, ¿no? Si esta hipótesis fuera cierta. Hay un gran mito y es pensar que todos los problemas que vivimos en México de inseguridad tienen que ver específicamente con delincuencia organizada, y de hecho estadísticamente lo que sabemos es que lo que más aqueja al ciudadano de pie es la delincuencia común. 9 de cada 10 delitos que se cometen en México son del fuero común, y hay que entender cómo se ha transformado el mapa criminal en México. Al inicio de la guerra contra el narcotráfico, sí había varias organizaciones criminales de gran calado, cárteles en todo el sentido de la palabra, que tenían capacidades en ciertos territorios para desafiar al Estado mexicano. Eso se ha ido desdibujando y hemos tenido el famoso efecto cucaracha, ¿no? Cuando se desmantela un gran cártel, cómo se pulveriza en pequeñas unidades que por sí mismas ya no son cárteles, ya no tienen las mismas capacidades financieras y operativas que un gran cártel, pero tampoco son banditas de 2 o 3 personas. Entonces hay que entender que muchos de estos fenómenos de violencia política seguramente han sido provocados por estas organizaciones de nivel intermedio, y lo que no podemos ignorar es la responsabilidad del gobierno federal en no haber proveído protección a los candidatos. Tú recordarás que al inicio de este periodo de campañas
desde la presidencia de la República se anunció un programa de protección a candidatos que no venía con ninguna medida operativa. Nunca se nos dijo si se iban a asignar escoltas, vehículos blindados, quizás de Guardia Nacional o del Servicio de Protección Federal. Y yo quisiera hacer notar un atentado que vimos la semana pasada, que fue el atentado contra el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Tlalnepantla. Ese candidato sobrevivió al atentado precisamente porque coincidió que iba viajando en un vehículo blindado, pero esta clase de cosas no las podemos dejar al azar. Yo ya lo he dicho en varios foros y sé que es una iniciativa polémica, pero habría que designar una parte del presupuesto para las campañas para servicios de protección ejecutiva, choferes, escoltas, vehículos blindados, porque no podemos dejar al azar lo que sucedió con el candidato a Tlalnepantla. Por hechos azarosos del destino, él iba en un vehículo blindado, pero todos los demás, casi 90 candidatos que han perdido la vida, no tuvieron esa suerte y no podemos dejar este tema al azar con el contexto que estamos viviendo. Hay que destinar esos recursos para la protección de los candidatos. ¿Es amarillismo, Víctor? ¿Es amarillismo, como lo dijo el presidente López Obrador? ¿Qué opinión te merece? Porque el presidente en algún punto decía que esto era normal, ¿no? Que ocurría en todos los procesos. Es parte de la tragedia que hemos visto con la normalización de la violencia en muchos sentidos. Ya nada nos sorprende el que aparezcan cuerpos colgados de un puente peatonal o que nos digan este mes hemos tenido tantos homicidios. Llega un punto en que la ciudadanía y las propias autoridades se vuelven insensibles y esto es una gran tragedia porque al final tenemos unas autoridades que están completamente rebasadas en términos de la escala de trabajo que hay. Y te pongo un ejemplo. En 2019 en toda España, estamos hablando de todo un país, se cometieron 400 homicidios. 400 homicidios son súper manejables para cualquier grupo de policías, detectives, peritos para investigar en todo un país a lo largo de un año. En México tenemos miles y miles de delitos que se cometen. De hecho, de acuerdo con la ENVIPE, en México se cometen alrededor de 30 millones de delitos todos los años y entonces tenemos ya un problema en que la autoridad no puede investigar el delito individualmente, sino que pues investiga a los que puede, los que llegan a los medios y a veces ni siquiera a los que reciben esa atención. En ningún sentido es amarillismo, tiene que preocuparnos la autenticidad de nuestra democracia, porque en la medida en que se asesina a un candidato, se le quita a un municipio, a una localidad, la oportunidad de cambiar la estrategia de seguridad del municipio o las opciones legislativas que estaba considerando el candidato. Ahora, a mí sí me preocupa mucho, Magda, que específicamente en el tema de seguridad no vemos un contraste ni entre la oposición ni en el partido en el poder. Exacto. Ambos bloques vienen con el mismo discurso de militarización de la seguridad pública. Y que ese es un punto al que también quería llegar, Víctor. A ver, sin duda estamos hablando de este contexto de violencia política que se vive directamente hacia funcionarios, directamente hacia candidatos, pero pues la otra cara de la moneda es qué se va a hacer para solucionar este clima de violencia por el que no nada más ellos atraviesan, sino que los ciudadanos lo viven día con día. ¿Ves propuestas claras en este sentido? ¿Cuál es el panorama de violencia en esa materia y sobre todo la propuesta que hayan implementado hasta este momento? Porque nos ha tocado ver un proceso de todo, ¿no? Nos ha tocado ver en medio de estas campañas políticas un poco de todo, desde los payasos, por llamarlos de alguna manera, Víctor, desde los payasos tiktokeros hasta personas que verdaderamente pues carecen de un discurso que verdaderamente vaya enfocado a atender las necesidades del ciudadano. Creo que en otros temas como el manejo de la pandemia y la gestión económica sí hay claras diferencias entre el partido en el poder y el bloque opositor, pero en materia de seguridad son prácticamente iguales. No hay que olvidar que hace unos meses en el Congreso toda la oposición, PRI, PAN, PRD, propuso un refrito de la Ley de Seguridad Interior con el mismo discurso de utilicemos a las Fuerzas Armadas vía mientras reconstruimos a las policías municipales y ningún gobierno, desde Felipe Calderón pasando por Peña y hasta López Obrador, se ha tomado la tarea a largo plazo presupuestal y operativa de reconstruir y de fortalecer a las instituciones de seguridad pública locales. Y no olvidemos, el expresidente Felipe Calderón se aventó de la puntada de decir hace unas semanas en una entrevista que él volvería a sacar a las Fuerzas Armadas para hacer labores de seguridad pública, es decir, casi 2 décadas después de evidencia estadística del fracaso, seguimos con lo mismo, es decir, es una locura que
tenemos resultados de que incrementa los homicidios, de que incrementa las violaciones a derechos humanos, que no reduce otros delitos como robo y extorsión, y seguimos defendiendo la militarización de la seguridad pública. Y para quienes quieren conocer más, sobre todo a los candidatos y a sus asesores de temas de seguridad nacional, los invito a cursar el Diplomado en Seguridad Nacional de la Ibero Puebla, que inicia ya la próxima semana. Es un diplomado que se va a tomar completamente en línea para que los candidatos que salgan elegidos aprendan a diseñar y a evaluar política pública, y claro, también para el público en general que esté interesado en los temas. Hay que estudiarle, Víctor. Muchísimas gracias, como siempre, por esta conversación, querido Víctor. Pues nos mantenemos al tanto porque seguramente esto todavía va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Nos faltan todavía prácticamente una semana para poder llegar ya a este día de las elecciones. Sin embargo, el domingo estaremos hablando al respecto de estos temas y mucho más. Claro que sí, Magda. Cuídate mucho y un saludo a todo nuestro auditorio.